Desde la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es un gusto darle la bienvenida a esta sesión pública señalada para el día de hoy, viernes 23 de septiembre del año 2016. Bienvenida que va acompañada, como es ya una costumbre, de un breve resumen de los asuntos que habrán de ser sometidos a la consideración de la magistrada y los magistrados integrantes del Pleno de esta Sala Regional. Y para ofrecernos ese resumen, me acompaña en el previo de esta sesión mi compañera Elvira Avilés, integrante de la ponencia del magistrado Armando Maitret, quien nos va a platicar de este resumen. Elvira, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Platícanos, veo que hay en general 5 asuntos relacionados con resoluciones o en contra de resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala, 3 de ellas que vienen a combatir en estos asuntos propiamente la validez de la elección y en su caso entrega de constancia de mayoría de presidentes de comunidad. Veo en primer lugar de la comunidad de Ascensión Huizcolotepec, municipio de Jaltocán, ahí en Tlaxcala. Elvira, Así platícanos. es, Jesús. En este juicio, el actor considera que él tenía derecho a ser votado y ganar la elección, pues un nombre apareció en las boletas y afirma que obtuvo la mayoría de votos. Esa es su impugnación. Ese es el primer asunto. El segundo, de la comunidad de Nicolás Bravo, municipio de Terrenate. ¿Aquí qué impugnan? En este asunto, la fórmula viene combatiendo que ellos fueron los que resultaron vencedores al haber obtenido la mayoría de votos, asentados en el espacio asignado en las boletas electorales para candidatos no registrados. Claro. El tercer asunto, Barrio de Cristo, municipio de San Pablo del Monte. Es en la misma tesitura. También vienen combatiendo la misma situación. Acto muy similar al que nos acabas de comentar. Exactamente. Estos son 3 de los 5 asuntos que decíamos en contra de las sentencias del Tribunal Electoral de Tlaxcala y 2 más relacionados con el pago a servidores públicos, particularmente la gratificación de fin de año. Elvira. Así es. En el juicio ciudadano acuden la síndica y un regidor del Ayuntamiento de Nativitas Tlaxcala. Vienen combatiendo la sentencia emitida por el Tribunal de Tlaxcala que ordenó al pago de una prestación en favor de diversos integrantes de ese órgano. Además tenemos un juicio electoral en el que los integrantes del ayuntamiento. El ayuntamiento controvierte también la misma resolución, la imposición de esa obligatoriedad exactamente, de pagar. Que condenó al pago, o sea, que condenó al pago de esta prestación. En favor de estos servidores públicos. Así es. De aquel municipio de Nativitas, nos decías, ¿verdad? Así es. Esos son 5 asuntos. Hay 2 asuntos más relacionados, o mejor dicho, que controvierten resoluciones del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Una de ellas controvierte un acuerdo que impone una multa al director de obras de la delegación Iztacalco. Cuéntanos, Elvira. Si impugna un acuerdo, se le impuso una multa a los directores de obras y participación ciudadana de la aludida delegación por el incumplimiento al ordenado en una sentencia emitida por el Tribunal del DF. Y entiendo que este asunto tiene que ver con un proyecto que se presentó para ser sometido a la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016. Así es, efectivamente. Y un segundo asunto que es encontrar la resolución que confirmó la elección del coordinador de pueblos originarios de Tlalpan, Elvira. Sí, pues ellos impugnan precisamente la misma sentencia. Bien, y por último, un medio de impugnación promovido en contra de una resolución del Tribunal Electoral de Guerrero que admitió una prueba pericial. Es un acuerdo el que están impugnando. Sí, aquí se impugna un acuerdo que emitió la magistrada que es la instructora. Ajá. Y dentro en un procedimiento, por dentro supuesto. de un juicio electoral bajo su instrucción, efectivamente. Y en él acordó, entre otras cuestiones, admitir la prueba pericial en materia de grafoscopía, ofrecida por los actores primigenios. Claro. Como decíamos, un breve resumen que nos dará oportunidad al final de la sesión comentar los criterios que asuman la magistrada y los magistrados integrantes del Pleno, Elvira. Así es, efectivamente. Gracias por acompañarnos en esta primera parte de la sesión y a usted solo nos resta invitarlo a que se quede la transmisión de esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
pie, por favor. Gracias. Buenas tardes, tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Secretaria General de Acuerdos, le solicito por favor verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente. Se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados que integran esta sala regional, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que serán materia de resolución 5 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 4 juicios electorales, con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Gracias, Secretaria General. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, les solicito por favor lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Licenciada Maiden Diego Alejo, por favor, dé cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración de este Pleno la magistrada María Silva Rojas. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 2099 del presente año, promovido por José Carlos Román Lozada, a fin de controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala, por la que confirmó la validez de la expedición de la constancia de mayoría a favor del candidato postulado por el Partido de la Revolución Democrática relativa a la elección de presidente de comunidad de la Asunción Huixcolotepet, Xaltocan. Del expediente consta que el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones advirtió en diversas ocasiones que las propuestas para la elección de presidencias de comunidad del partido Encuentro Social, quien postuló al actor, incumplía con el principio de paridad de género, por lo que para dar cumplimiento a dicho principio, el partido canceló diversas candidaturas, lo que en su momento fue aprobado por el Consejo General del Instituto y controvertido ante esta sala regional, quien le ordenó a la autoridad administrativa local resolviera sobre el registro de las candidaturas del partido, realizando los ajustes necesarios. Por lo que, en atención a ello, dicha autoridad emitió un acuerdo que dejó insubsistente el registro de diversas fórmulas de candidatos del género masculino, entre ellas la del promovente. Dicha determinación fue objeto de impugnación tanto en esta sala regional como en la sala superior, siendo confirmada por esas instancias. Ahora bien, en el presente asunto, el actor manifestó como agravios: 1. La falta de debida notificación del acuerdo por el que el instituto local canceló su candidatura, y 2. Que el instituto local vulneró su derecho a ser votado al no reconocerle su victoria y haberle otorgado la constancia de mayoría al segundo lugar. Al respecto, el proyecto considera el primer agravio como fundado pero inoperante, pues si bien es incuestionable que el acuerdo por el que se canceló su candidatura debió comunicarse no solo al partido, sino a los ciudadanos que fueron afectados en su derecho a ser votados, esto resulta ineficaz, ya que aun y cuando ese acuerdo le hubiera sido notificado en tiempo y forma al actor, él mismo ya no es susceptible de impugnación, quedando firme la cancelación de su registro, toda vez que dicha etapa del proceso electoral ha concluido, haciendo imposible que alcance su pretensión. Por lo que hace al segundo agravio, la propuesta es calificarlo como infundado, en razón de que el actor parte de la premisa incorrecta de considerar que tenía derecho a ser votado y ganar la elección, pues su nombre apareció en las boletas y afirma que obtuvo la mayoría de votos. Sin embargo, no cumplía con el requisito esencial para participar en la contienda electoral, ya que, como se mencionó, su registro fue cancelado como consecuencia de que el partido que lo postuló incumplía con el principio de paridad de género. Así, pese a que su nombre aparecía en las boletas electorales, dicha circunstancia aconteció porque esas ya estaban impresas, lo que no implica que por ello fueran válidos los votos emitidos a su favor, ya que en estricto sentido no estaba legalmente registrado y, por tanto, el Consejo Municipal no podía entregarle la constancia de mayoría. Además, si bien es cierto que le fue entregada una constancia de mayoría el día del cómputo correspondiente, también lo es que ésta resulta ineficaz para que el actor sea declarado como candidato electo a presidente de la comunidad, porque la expedición de esa constancia derivó de un error del propio Consejo, reconocido posteriormente por sus integrantes, por lo que resultan infundados dichos reclamos.
En consecuencia, al ser inoperantes e infundados los agravios del actor, la propuesta es confirmar la resolución impugnada. Enseguida, doy cuenta con los proyectos de sentencia de los juicios ciudadanos 2136 y 2148, ambos del 2016, promovidos a fin de impugnar sendas resoluciones del Tribunal Electoral de Tlaxcala, mediante las cuales, en cada caso, confirmó la validez de la elección a la presidencia de comunidad y la entrega de la constancia de mayoría a favor de las fórmulas de candidatos postuladas por el PRI en Nicolás Bravo, municipio de Terrenate, y por el PRD en el barrio El Cristo, en el municipio de San Pablo del Monte, respectivamente. En cada uno de los proyectos, la ponente propone confirmar la resolución impugnada al ser infundados e inoperantes los agravios formulados. La ponente considera que no les asiste la razón a los actores cuando afirman que, como candidatos no registrados, resultaron ganadores en las respectivas contiendas electorales y que por ello debía entregárseles las constancias de mayoría correspondientes. Lo anterior, pues tal y como se explica en cada uno de los proyectos, no pueden ser declaradas ganadoras de una elección aquellas personas que participen sin obtener su registro en la etapa de preparación de la elección, pues constitucional y legalmente el ejercicio válido del derecho a ser votado está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos. Esto es así porque el registro de las candidaturas tiene como finalidad, entre otras cuestiones, que las autoridades electorales estén en posibilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos que cada candidato o candidata debe cumplir para contender por un cargo de elección popular, fiscalicen sus recursos y puedan verificar que los actos de precampaña y campaña sean realizados en la forma, plazos y términos establecidos en la ley. Además, como se razona en cada uno de los proyectos, ha sido criterio de este tribunal que el recuadro de las boletas electorales correspondiente a candidatos no registrados tiene como objeto permitir que los votantes expresen libremente sus ideas. Sin embargo, ello de ninguna manera implica que esas manifestaciones puedan resultar eficaces para elegir a quien no cumple los requisitos legales respectivos. Por su parte, se proponen infundados los señalamientos de los actores respecto de la aplicación del principio pro persona, toda vez que, como se explica en cada caso, no se advierte que el tribunal local hubiera dejado de observar el referido principio en perjuicio de su derecho a ser votados. Finalmente, respecto al juicio ciudadano 2136, se propone declarar como inoperantes, en primer término, la solicitud de nulidad de la elección que hacen los actores, en razón de que la fundamentan en su supuesta victoria en la contienda, sin invocar o acreditar alguna de las causales legalmente establecidas para ello. Y en segundo término, los agravios en que los actores pretenden que esta sala regional ejerza un control convencional ex oficio sobre las normas que regulan el registro de las candidaturas, puesto que los requisitos y condiciones que pretenden les sean inaplicados provienen directamente de preceptos constitucionales que no pueden ser objeto del control solicitado. Son las cuentas, magistrada, magistrados. Muchas gracias, Maiden. Están a consideración de esta sala los proyectos de cuenta. Al no haber intervención, por favor, secretaria general, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los tres proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta se aprobaron por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadanos 2099, 2136 y 2148, todos de este año, en cada caso se resuelve único, se confirman las resoluciones impugnadas. Licenciado Luis Alberto Trejo Osornio, por favor de cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración de esta sala el señor magistrado Héctor Romero Bolaños. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral 34 de 2016, promovido por David Ricardo Nava Martínez, director de Participación Ciudadana y Vinculación Territorial de la Delegación Iztacalco, para controvertir el acuerdo plenario dictado por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en cumplimiento del juicio electoral local 12 de 2016, por el cual se le impuso una multa por 75 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México. En su escrito de demanda, el actor manifestó acudir en representación del director general de Obras y Desarrollo Urbano, también de la Delegación Iztacalco, sin adjuntar documento alguno para demostrar esa calidad, por lo que le fue requerido para que acreditara tal carácter.
En respuesta, el demandante hizo llegar a esta sala regional una carta poder expedida en fecha posterior a la de la presentación de la demanda, por lo que la consulta propone tener por no presentado el medio de impugnación respecto del aludido director general. En sus agravios, el actor estima que la determinación del tribunal responsable de imponerle una multa es improcedente y excesiva, en razón de que a su juicio la sentencia ya fue cumplida. Respecto de la improcedencia de la sanción, en el proyecto a su consideración se estima que, tal como lo determinó el tribunal local, la delegación responsable reiteró los argumentos esgrimidos dentro del juicio electoral local, por los que estimó inviable el proyecto propuesto en aquel momento por una ciudadana, en el marco de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016, celebrada en noviembre de 2015, razón por la cual resulta pegado a derecho el acuerdo impugnado, pues la responsable incumplió la resolución del tribunal local, ya que desde la sentencia fueron desestimados dichos argumentos, razón por la cual el agravio deviene infundado. Ahora bien, respecto del agravio relativo a que la multa es excesiva y desproporcionada, la consulta propone calificarlo como infundado, en virtud de que el tribunal local individualizó adecuadamente la sanción conforme a los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por este tribunal, en virtud de que, por una parte, la ley procesal para el Distrito Federal lo faculta a imponerla en caso de tener que hacer cumplir las resoluciones o acuerdos que dicte, como sucede en la especie. Y por otra, la aludida ley procesal establece las bases que le permiten determinar el monto de la sanción considerando la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y su reincidencia en la conducta, como ocurre en el caso. Parámetros que fueron debidamente establecidos en el acuerdo impugnado. Por lo anterior, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Gracias, Luis Alberto. ¿Está a nuestra consideración el proyecto de cuenta? No hay intervención alguna. Secretaria General, por favor, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto se aprobó por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio electoral 34 de este año se resuelve. Primero, se tiene por no presentada la demanda, por lo que hace al director general de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación en los términos precisados en la presente sentencia. Segundo, se confirma en lo que fue materia de controversia la resolución impugnada. Licenciada María de los Ángeles Vera Olvera, por favor dé cuenta con los proyectos de sentencia que someto a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 2131 y juicio electoral 35, ambos de la presente anualidad, los cuales se propone acumular al existir conexidad en la causa. En primer lugar, se propone sobreseer el juicio electoral por lo que hace a una ciudadana debido a la falta de firma en la demanda. Por otro lado, en concepto de la ponencia, se debe reconocer legitimación a los ciudadanos que comparecen en su carácter de integrantes del Consejo General de los Pueblos en Tlalpan, ya que si bien fungieron como integrantes del órgano responsable en el juicio local, aducen una posible violación procesal. Ello, aunado a que forman parte de una autoridad originaria, por lo cual el juzgador debe analizar la legitimación activa de manera flexible. En cuanto al fondo del juicio electoral, se propone infundado el planteamiento relativo a la falta de emplazamiento en la reposición del procedimiento del juicio local ordenado por esta sala regional. Lo anterior, ya que este órgano jurisdiccional solamente ordenó al tribunal responsable dar vista al tercero en aquel medio de impugnación, sin que existiera la obligación de emplazar al Consejo General. Aunado a que esa autoridad originaria tuvo oportunidad de comparecer al juicio al momento de rendir su respectivo informe circunstanciado. Por otro lado, en relación a los demás agravios encaminados a sustentar la validez de los actos de la propia autoridad originaria, en concepto de la ponencia resultan inoperantes. Lo anterior, ya que si bien se propuso conocer del asunto al alegar una posible violación procesal, ello no implica que se deba pronunciar en relación a los agravios tendentes a controvertir la validez de un acto emitido por el órgano del cual forman parte, pues la revocación de su actuación como responsable por sí misma no les irroga un perjuicio. En cuanto a los agravios hechos valer en el juicio ciudadano, se considera infundado que el tribunal local omitió juzgar con perspectiva intercultural,
ya que contrario a lo manifestado por el actor, la autoridad responsable sí tuvo en cuenta las normas originarias que regulan la elección de coordinador de los pueblos. Por otro lado, se estima que fue correcto que la responsable no considerara el informe circunstanciado por no formar parte de la litis. Incluso, aun y cuando se hubiera considerado, no había cambiado la conclusión a la que llegó el tribunal local, ya que se trata de afirmaciones genéricas que no se sustentan en hechos objetivos ni en elemento probatorio alguno. En otro tenor, se considera que resulta acertada la conclusión del tribunal local en el sentido de que no procedía a llevar a cabo investigaciones en relación a la elegibilidad del candidato ganador, puesto que, con el registro del candidato, adquirió el rango de presunción de validez, por lo que resultaba necesario que el hoy actor acreditara la falta del cumplimiento del requisito de referencia. En otro orden de ideas, se considera que el actor parte de la premisa incorrecta de que el tribunal local había ratificado tácitamente la determinación asumida en la minuta de trabajo al haber desechado los medios de impugnación locales al quedar sin materia. En tal sentido, no se puede hablar de que el tribunal local haya cambiado de criterio, puesto que en las dos impugnaciones a que se refiere, el motivo de estudio fue distinto. Por otro lado, se estima que, contrario a lo argumentado por el actor, el tribunal local no debía calificar la elección, ya que eso no era materia de estudio del estudio en plenitud de jurisdicción. Esto es, la actuación del órgano jurisdiccional se limitó a resolver el medio de impugnación presentado por el ahora actor, en el cual el motivo de controversia era la nulidad de la elección por violaciones graves, mismas que fueron enunciadas en su escrito de demanda. Por último, contrario a lo alegado por el actor, el tribunal responsable sí estableció de manera clara las razones y fundamentos por los cuales concluyó que las violaciones acreditadas no podían considerarse como graves y, por tanto, no podía anularse la elección. Razones que, en concepto de la ponencia, se encuentran apegadas a derecho, puesto que no puede verse mermada la voluntad popular expresada en las urnas por actos que, aunque irregularidades, no trascienden en una violación sustancial a la elección. En consecuencia, al encontrarse infundados e inoperantes los agravios, se propone confirmar la resolución impugnada. Ahora me refiero al proyecto de sentencia relativo al juicio electoral 50 de la presente anualidad, promovido por el Ayuntamiento de Nativitas Tlaxcala a fin de controvertir la resolución del Tribunal Electoral de la referida entidad que lo condenó al pago de una prestación en favor de diversos integrantes de ese órgano. En principio, se propone reconocer la legitimación, puesto que acuden ante esta instancia en defensa del patrimonio y presupuesto del municipio, en virtud de que existieron diversas violaciones procesales que, de resultar fundadas, podrían cambiar el sentido de la resolución impugnada. En cuanto al fondo del asunto, se propone tener como fundado el agravio relativo a que la autoridad responsable omitió valorar todos los elementos probatorios. Lo anterior, ya que, no obstante que el actor manifestó en su informe circunstanciado que no se había realizado el pago de la gratificación de fin de año correspondiente a 2015, al no estar presupuestada, y para acreditarlo acompañaron tanto el acta de cabildo como el presupuesto de egresos aprobado en sesión de 13 de febrero de 2015, la autoridad responsable en la sentencia impugnada no señala de ninguna forma que le llevó a concluir que el presupuesto debería ser considerado era uno distinto al presentado por los actores. Lo anterior, no obstante que debió revisar las respectivas actas de sesiones de cabildo en las que supuestamente se aprobaron los diversos presupuestos, a efecto de determinar cuál de ellas se llevó a cabo conforme a la normativa municipal aplicable y, por tanto, debía predominar. Por tanto, se propone revocar la resolución impugnada a efecto de que la autoridad responsable revise la totalidad de las constancias de los expedientes de los juicios locales a fin de determinar cuál de los presupuestos debe prevalecer y con base en el cual debe estudiar la pretensión de los actores primigenios. Conforme a lo anterior, toda vez que con el sentido de la presente resolución los actores han alcanzado su pretensión, resulta innecesario llevar a cabo el estudio de los restantes motivos de agravio. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias, Ángeles. ¿Están a su consideración los proyectos de cuenta? Magistrada María Silva Rojas. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría referirme al primero de los proyectos que se sometió a nuestra consideración. Muchas gracias. Y en relación con ese, es un proyecto en el que se propone la acumulación para resolver dos juicios de manera simultánea, el juicio ciudadano 2131 y el juicio electoral 35. En relación con el juicio ciudadano 2131, estoy a favor de todas las consideraciones que se establecen en el proyecto. Sin embargo, difiero respetuosamente de las consideraciones del juicio electoral 35.
Para empezar, me gustaría poner los antecedentes. El juicio electoral 35 que se propone para resolver el día de hoy llegó ante nosotros como un juicio ciudadano, el 2130, y mediante un acuerdo plenario se determinó reencauzarlo a juicio electoral. En el acuerdo plenario de reencauzamiento juicio electoral, yo voté en contra, ustedes votaron a favor de reencauzarlo a juicio electoral, y una de las consideraciones por las cuales se reencauzó a juicio electoral era porque los promoventes no habían manifestado ninguna vulneración a su derecho político electoral y manifestaban como uno de los agravios una violación procesal, que era una supuesta falta de llamada a juicio por parte del Tribunal Electoral al Consejo General de los Pueblos de Tlalpan. Al estudiar la demanda, yo considero que la demanda está presentada por parte del Consejo General de los Pueblos de Tlalpan y no por parte de las personas físicas que vienen firmándolo. En ese sentido, estamos analizando una demanda presentada por una autoridad responsable y en el proyecto no se solicitó a las personas que venían que acreditaran la personería de ese consejo y no viene la totalidad de los integrantes del Consejo General de los Pueblos de Tlalpan, por lo cual, según yo, ese medio de impugnación debería desecharse, o en su caso, bueno, debería de haberse solicitado que acreditaran la personería en primer lugar, pero como en este momento no está suficientemente acreditada en el expediente, mi sentido es que debería de haberse desechado este juicio electoral. Muchas gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Señor magistrado Héctor Romero Bolaños. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo estoy totalmente de acuerdo con el proyecto y, bueno, dada la intervención de la magistrada, me parece importante justificar el sentido de mi voto. En efecto, este es un asunto que ya hemos tenido dos debates, que fue primero el reencauzamiento y ahora ya la propuesta de solución al fondo del asunto. A mí me interesa decir que estoy de acuerdo porque es muy importante tomar en cuenta la naturaleza del asunto. Me parece que es un criterio que hemos debatido antes sobre la posibilidad de que quienes actúan como autoridades responsables puedan acudir en ciertos casos a la jurisdicción de esta sala, pero este todavía es un asunto en el que se justifica todavía más esa situación. Es verdad, es una autoridad responsable, pero es una autoridad muy sui generis. Es un Consejo General de los Pueblos que le llaman, integrado por 18 integrantes, 2 representantes de cada uno de los pueblos de Tlalpan, que organizan una elección de esta naturaleza, una elección que se llama de coordinador de los pueblos, y entonces es un órgano, es una autoridad, entre comillas, pero formada por ciudadanos. Vigilan la elección, organizan la elección. Entonces, así está justificado en el proyecto. Se justifica que pueden venir, como hemos hecho en otros casos, alegando posibles violaciones procesales, y en este caso dicen, oye, se repuso el procedimiento y a mí no me llamaron a esa reposición del procedimiento. Ese agravio se le está contestando y se le está diciendo, no tienes razón, no tenías que ser llamado, porque lo que se mandó en la sentencia para la reposición del procedimiento es que se llamara a juicio al actor, nada más, al tercero, perdón. No a ti, que fungiste como autoridad responsable, y además se le dice, pero además tú compareciste al juicio y expresaste argumentos como órgano responsable de organizar la elección. Se le contesta ese agravio y los otros agravios que son para tratar de justificar su determinación, esos se consideran inoperantes, porque efectivamente, siendo consistentes con el criterio que hemos sostenido, ahí sí, lo que hicieron valer como responsable ya se defendieron al rendir el informe circunstanciado, y es por eso que ya no pueden venir y expresar agravios defendiendo esa determinación que tomaron en su momento. Por eso a mí me parece que el proyecto es correcto. Respecto a la posible personería, me parece que no es tan complejo, porque justamente, y así se razona en el proyecto, es una elección sui generis, pero también es una elección
que se refiere a autoridades originarias. Nosotros hemos sostenido ya en reiterados criterios que este tipo de elecciones les aplican, digamos, de manera similar los criterios de las comunidades indígenas, así lo hemos estado aplicando, y por eso hemos sido más flexibles también en la aplicación de este tipo de criterios. Es por eso que, bueno, si coinciden las personas con quienes de las constancias de auto se desprende que integraron el Consejo General, es por eso que válidamente, si vienen aquí a alegar una serie de posibles violaciones procesales y se desprende de las constancias que integraron el Consejo, es que se les está reconociendo la posibilidad de actuar ante nosotros en ese carácter. Me gustaría hacer una segunda intervención sobre este tema, bueno, un poco la primera fue para hacer alusión al debate que tenemos con la magistrada. La segunda parte es un tema que en este asunto me llamó mucho la atención. Yo acompaño el proyecto, me inquietó un poco una parte de lo que resolvió el tribunal local. El tribunal local dice en su resolución que hay una violación al principio de congruencia porque hubo un ciudadano que impugnó la elección, hace valer una serie de agravios y finalmente este Consejo General, además de contestarle el Consejo General, además de contestarle los agravios al ciudadano que impugnaba la elección, introduce otras supuestas violaciones que ocurrieron en la elección, particularmente toma de fotografías de los votantes a sus votos y posterior exhibición a terceros, presencia de personas haciendo proselitismo en favor del candidato de la planilla 4 y falta de logística idónea para la instalación de las casillas debido a que no se garantizó la secrecía del voto por no existir mamparas. Son tres argumentos que al Consejo General le preocupan respecto a lo que pasó en la elección. El Tribunal Local, cuando revisa lo que el Consejo General dijo, dice: tú violaste el principio de congruencia porque el ciudadano que impugnaba la elección no te pidió esto. Tú introduces otras posibles violaciones adicionales a lo que el ciudadano te planteó en su impugnación. Yo digo que a mí este tema me saltó porque yo soy de la opinión que un órgano que revisa una elección, que organiza una elección, que tiene a la vista lo que pasó en la elección, y si le plantean, y más en este tipo de elecciones que son tan cercanas a los pueblos, a mí me parece que con independencia de que algún ciudadano vaya y le plantee causas de nulidad de la elección, podrían ellos decir, bueno, pero aparte yo vi esto y vi esto, y hacer notar posibles irregularidades que ocurrieron en la elección que organizaron. ¿Por qué yo comparto el proyecto en este caso? Porque tanto en la revisión de las causas de nulidad que le hizo valer el ciudadano al Consejo General, como estos tres aspectos que ellos introducen, en ningún caso ellos dicen, bueno, es que hubo toma de fotografías de los votantes en posterior exhibición a terceros, lo cual yo levanté una constancia, levanté un acta en las casillas, o yo fui y tomé fotos, de ninguna de las irregularidades, y bueno, sí estima que son fundadas las irregularidades, pero no hay una motivación suficiente, no dicen cómo se percataron, no dicen sobre qué pruebas concluyeron que existieron esas posibles irregularidades, ni el tema que era motivo de impugnación, ni los tres temas que ellos introducen como posibles violaciones en la elección, ninguna están sustentadas en pruebas, ninguna está debidamente motivado, insisto, por qué se enteraron, etcétera, etcétera, y es por eso que finalmente el tribunal, al decir, bueno, tú indebidamente anulaste esta elección porque no fundaste y motivaste debidamente, porque no sustentaste en pruebas tu dicho, el tribunal local aparte dice, no te ofrecieron pruebas, pero bueno, yo voy a revisar el expediente a ver qué hay, revisa el expediente, encuentra una irregularidad y dice, bueno, sí existió una casilla donde le aventaron una botella a otra persona, pero yo no estimo que esa irregularidad pudo haber afectado de tal manera la elección como para anularla, etcétera, etcétera. Entonces, dadas las particularidades del caso, es que yo acompaño plenamente el proyecto, pero sí me interesaba destacar que este asunto tiene esta particularidad que me parece que en elecciones futuras nuestra visión podría ser distinta. Este caso particular
Eso es lo que ocurrió, eso es lo que se desprende de las constancias, pero en un caso futuro podríamos hacer una valoración distinta eventualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Magistrado Romero, ¿alguna otra intervención? Bueno, yo simplemente pues, dejar constancia de que la propuesta está en los términos que se dio cuenta y que acompaño las razones de refuerzo que el magistrado Romero ha expuesto. Me parece que aquí, desde mi punto de vista, hay una plena justificación por el tipo de autoridad en sentido formal y material que se nos presenta, pero yo también creo que estas reglas y esta jurisprudencia que ya hemos debatido tanto, habría que revisarla en términos de los casos que se van presentando, y dado que esto ya está en nuestra jurisdicción, no renuevo ese debate, pero me parece que los casos, los hechos, nos están evidenciando que esta jurisprudencia no puede arropar prácticamente todos los tipos de casos que se pudieran presentar. No sé si hay alguna otra intervención sobre el otro asunto. Sí, gracias. Magistrada Silva. Para reavivar el debate. En realidad no voy a ahondar mucho porque, como ya mencionaron, sí es un debate que tenemos ya desde hace algunos meses. Y simplemente en el juicio electoral 50, la resolución se propone revocar la sentencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala por no haberse pronunciado en relación con todos los elementos probatorios que constaban en el expediente, específicamente en relación con la determinación de cuál era el presupuesto 2015, que era válido para ver si era procedente o no el pago de las dietas que impugnaban los actores en aquella instancia. En este caso en particular, yo respetuosamente también disiento de la propuesta porque considero que no se actualiza ninguna de las excepciones que ha establecido la Sala Superior o que como Pleno hemos establecido también para efecto de que una autoridad responsable pueda comparecer a interponer un medio de impugnación en esta sala. Lo anterior porque en este caso lo que se están aduciendo no son violaciones procesales, sino una violación en la valoración de la prueba, que eso ya es competencia del estudio de fondo del asunto. Entonces, por esa razón, me separo respetuosamente del proyecto. Creo que es un tema que ya hemos debatido con anterioridad, entonces no ahondaré más. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Yo simplemente sobre este punto, y de verdad, es que el caso concreto, hay una línea de frontera muy sutil entre revisión del fondo y violación procesal. Y me parece que la única forma de no dejar sin defensa, en este caso al ayuntamiento, es resolviendo el fondo, dado que el planteamiento es que había otro presupuesto que tenía que tomarse en consideración para resolver el caso, y eso desde mi punto de vista, ciertamente se podría llegar a la conclusión de que es un tema de valoración, esa podría ser una visión, pero me parece que también leyendo en un sentido mucho más amplio este posicionamiento no se tomó en cuenta una prueba que obraba en el expediente, y es por eso que en el caso particular estimo que es mejor analizarlo, y de hecho hasta terminamos proponiendo que se revoque para que se analice el caso. No sé si hay alguna otra intervención, magistrada, magistrado. Al no haber intervención adicional, secretaria general, por favor, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. En relación con el primer asunto, estoy a favor de las consideraciones del juicio ciudadano 2131, pero en contra de las que se vierten respecto del juicio electoral 35, por las razones que ya expresé, por lo cual formularé voto particular, y en contra del juicio electoral 50. Gracias. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de ambos proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Gracias. Magistrado presidente, la votación es la siguiente. El proyecto relativo al juicio ciudadano 2131 y juicio electoral 35 es aprobado por unanimidad de votos por cuanto hace a la procedencia y consideraciones del juicio ciudadano y por mayoría de votos en cuanto a la procedencia del juicio electoral. En esta parte, la magistrada María Silva Rojas emite un voto particular.
Por lo que hace el proyecto relativo al juicio electoral 50, este se ha aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada María Silva Rojas, quien anuncia también la emisión de un voto particular. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios Ciudadano 2131 y Electoral 35, ambos de este año, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios en los términos precisados en esta sentencia. Segundo, se sobresee el juicio electoral, por lo que hace a Eulalia López Soria. Tercero, se confirma la resolución impugnada. En cuanto hace al juicio electoral 50 de este año, se resuelve único, se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados en esta sentencia. Secretaria General de Acuerdos, licenciada Carla Rodríguez Padrón, sírvase dar cuenta con los siguientes proyectos listados para esta sesión pública, dado el sentido que se propone. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 2153 de este año, promovido por Carolina Vázquez Galicia y J. Félix Lezama Hernández para controvertir la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala relacionada con el pago de remuneraciones en favor de diversos integrantes del Ayuntamiento de Nativitas. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda en virtud de que el juicio ha quedado sin materia, toda vez que la pretensión de los actores ya fue motivo de análisis por esta sala regional en la presente sesión pública al resolver el diverso juicio electoral 50 del presente año en el sentido de revocar la sentencia impugnada. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio electoral 49 de este año, promovido por el Ayuntamiento de Ahuacotzingo Guerrero, para controvertir el acuerdo emitido por la magistrada ponente en un juicio electoral local por el que se desahogó una prevención y se admitió una prueba pericial. La ponencia propone desechar de plano la demanda en virtud de que el acuerdo impugnado carece de definitividad y firmeza, pues se trata de un acto intraprocesal o preparatorio que no genera afectación alguna al actor ni causa efectos plenos hasta en tanto no se dicte la resolución definitiva. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretaria general. A consideración de esta sala, los proyectos de cuenta. Magistrada Silva. Muchas gracias. En congruencia con mi voto emitido en el juicio electoral 50, estoy en contra del proyecto que se propone en nuestra consideración el juicio ciudadano 2153, puesto que yo consideré que el juicio electoral debía de haberse desechado y, en consecuencia, en este caso deberíamos de haber estudiado el fondo. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Yo no intervendré. Gracias. Por favor, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. En contra del juicio ciudadano 2153, anunciando la emisión de voto particular, y a favor del juicio electoral 49. Gracias. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de ambos proyectos. Gracias. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Gracias. Magistrado presidente, el proyecto relativo al juicio ciudadano 2153 ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada María Silva Rojas, quien anunció la emisión de un voto particular, mientras que el juicio electoral 49 se aprobó por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en los juicios Ciudadano 2153 y Electoral 49, ambos de este año, en cada caso se resuelve único, se desechan de plano las demandas. Al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión pública, siendo las 14:33. Muchas gracias, buenas tardes. Llega a su fin esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Elvira, muy interesante, se confirma la validez de las presidencias de comunidad, ya decíamos de las comunidades de Ascensión, Huizcolotepec, Nicolás Bravo y Barrio de Cristo. La primera, Ascensión Huizcolotepec, municipio de Jaltocán, se confirma la resolución. Finalmente, la fórmula que estaba impugnando sí tuvo un registro, se le canceló su registro por paridad de género. Así es. A pesar de que su nombre aparece en las boletas, ya no tiene ese registro, ya no cumple ese requisito para participar en la elección. Así es, Jesús. Efectivamente, esto es, al día de la elección, claro, el candidato ya no estaba registrado. ¿Y qué pasa con los otros dos asuntos? La comunidad aunque de Nicolás él Bravo, apareciera, perdonen esto, por aunque favor, él apareciera dentro de las boletas, bueno, su votación se determinó
que no tiene no tiene validez como para que se le diera la constancia a él, porque se determinó que no estaba registrado. ¿Qué pasa con las otras dos comunidades? También en el mismo caso, se cancelaron sus registros de ambos municipios por parte del partido político, porque no cumplieron con la paridad de género. Entonces, pero esto fue previo a la elección y ya no estaban registrados. Finalmente entonces, es un requisito. Es un requisito indispensable. Indispensable para poder participar en la elección, estar debidamente registrados. Así es. Independientemente de las razones, si no estás registrado no puedes formar parte del proceso de elección. Y por tanto no puede recibir la constancia de mayoría porque no se le contabilizaron sus votos, porque él no era candidato al día de la Incluso hasta es elección. un tema de certeza jurídica. Así Elvira, es. que efectivamente si no cumples con aquellos requisitos, pues no puedes estar dentro de, ¿no? Bueno, Efectivamente. ¿y qué pasa entonces con el asunto? Esos tres asuntos fueron relacionados con las elecciones de presidencia de comunidad. Decíamos, ya mencionamos qué comunidades eran. En los tres asuntos se confirman las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral de Tlaxcala y entonces es válida la elección en esas tres comunidades. Y luego nos vamos al asunto relacionado con el pago de una gratificación de fin de año, síndicos, regidores. Aquí hay dos asuntos. Así es. Uno a través de juicio electoral, uno a través de juicio ciudadano. Platícanos, ¿qué están Efectivamente, el juicio ciudadano se quedó sin materia. Así Lo estaban promoviendo la síndico y un regidor. Entonces, al resolverse el juicio electoral, pues ya quedó sin... Queda sin materia uno porque finalmente están atendiendo las consideraciones en el juicio ciudadano en 50, juicio ciudadano 50, en el que se revocó para que la autoridad responsable revisara la totalidad de las constancias del expediente y determine cuál es el presupuesto que debe prevalecer y con base en cuál se debe estudiar la pretensión de los actores primigenios. Si tradujéramos esto a un lenguaje más ciudadano, el asunto se regresa para que el tribunal local haga una revisión, se determine con base en la totalidad de constancias qué presupuesto tiene que tomar en cuenta del ayuntamiento y cómo debe atender esa impugnación que están haciendo valer los servidores públicos para que se les pague esta prestación que están reclamando, Elvira. Bueno, y aquí esto se resuelve en el juicio electoral por mayoría de votos, por el voto en contra de la magistrada, que dice, es que como autoridad, al haber participado, según entiendo, al haber participado en el juicio primigenio, no puede impugnar ante esta instancia, hay una jurisprudencia al respecto, y entonces no se podía, en criterio de la magistrada, resolver en el juicio electoral, sino que se debió haber resuelto en el juicio ciudadano. Efectivamente, porque se considera que no tiene, no cuenta con legitimación y que no se acreditó ningún supuesto de excepción, ¿no? En este caso, para que el ayuntamiento pudiera ser como actor, ¿no? Promover el medio de impugnación. Exactamente. Digamos, ¿no? Promover el medio de impugnación. Esta instancia. Efectivamente. Bueno, tenemos dos asuntos relacionados con resoluciones del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Decíamos primero, cuando iniciaba la sesión, uno de esos asuntos, el acuerdo que impone una multa al director de obras de la delegación Iztacalco por el incumplimiento de una sentencia que por una parte se tiene, entiendo, por no presentada la demanda respecto a este servidor público y por la otra se confirma la multa que se le ha impuesto. Sí, en este caso se resolvió, pues se confirmó que el acto, porque es facultad del tribunal hacer cumplir sus determinaciones. Bien, y el otro asunto, la resolución que confirmó la elección de pueblos, la elección de coordinador de pueblos originarios de Tlalpan, que también se confirma, Elvira. Sí, en ¿cuál? Nos referimos al 21-31 y juicio electoral 35. Efectivamente, pues en esto también se determinó que, también se votó por mayoría el juicio electoral, así es. Efectivamente, porque se confirmó la validez, ¿no? Y el voto particular va en términos muy similares al otro que ya platicábamos respecto de la participación de la autoridad. Al haber sido también en otros juicios, autoridades responsables, en este caso
desde el punto de vista de la magistrada, pues no se acreditaba la legitimación, ¿no? Pero a final de cuentas se confirma también la elección de este coordinador de pueblos originarios de Tlalpan. Es el criterio que asumen la magistrada y los magistrados. Y por último, se desecha el asunto promovido en contra del acuerdo que admitió, entre otras cosas, la prueba pericial. Nos referimos a un asunto que de manera original tiene el Tribunal Electoral de Guerrero. Están combatiendo precisamente este acuerdo que determina recibir una probanza, y los magistrados están desechando la demanda porque dicen que es un asunto intraprocesal, es un tema intraprocesal. Efectivamente, este acuerdo fue emitido porque previo a eso hubo una impugnación ante esta sala y se ordenó que tenía que reponer el procedimiento. Claro. Y se ordenó que tenía que admitir esa prueba y darle vista en este caso al municipio para que acudiera conforme a su derecho, ¿no? A decir, inclusive nombrar tercero, para que revisaran esa. Se cumple con una resolución previa dictada por esta sala, pero contra ese acuerdo se viene a impugnar. Es un acto procesal, ¿no? Y es un acto procesal. No es definitivo. Es un acto intraprocesal que emite, bueno, así se consideró en el proyecto, así es, en la sentencia ahora, que es un acto que todavía no le causa ningún perjuicio, porque puede ser a su favor o puede ser en su contra. Y será hasta el final, cuando se emite una resolución de fondo, cuando le pudiera causar algún perjuicio. Y que esto tendría que ser la traducción a ese tema de definitividad, para que también porque es un acto no definitivo, precisamente está emitido dentro del proceso. Elvira, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión pública, y a usted, como siempre, solo nos resta agradecer que haya seguido esta transmisión en vivo de la Sala Regional, de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada, hasta la próxima.